Donald Trump ha lanzado una amenaza antes de llegar a la Casa Blanca. Si México, Canadá y China no hacen mayores esfuerzos por frenar la migración y el tráfico de fentanilo, les impondrá aranceles de hasta el 25% del 10% en el caso de China. Una amenaza que plantea varias preguntas. ¿Se trata de un órdago o es una amenaza real? ¿Podría la economía estadounidense quedar más afectada que el resto con estos aranceles? Pues hoy lo vamos a debatir, pero antes quiero que vean el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. La principal arma de Donald Trump hace temblar el comercio mundial. El presidente electo informó que aplicará aranceles del 25% a los productos procedentes de México y Canadá, para presionar a estos países a que impongan medidas más duras contra la migración y las drogas que ingresan a Estados Unidos. Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. No es la primera vez que Trump utiliza los aranceles como medida de presión ante sus socios comerciales. En su primer mandato lo hizo para lograr la reforma del ahora extinto TLCAN. También ha señalado que México y Canadá se han beneficiado del acuerdo comercial por encima de Estados Unidos. Este martes, la presidenta mexicana respondió a Donald Trump a través de una carta leída ante los medios de comunicación. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. Trump también amenazó a China, una tensión comercial que data desde su primer mandato por supuestas prácticas ilegales del país asiático. Ahora busca con esta medida que Beijing refuerce su lucha contra las drogas. Le cobraremos a China un arancel adicional de 10%, además de cualquier arancel adicional sobre sus numerosos productos que ingresan a Estados Unidos de América. Representantes del gobierno chino no descartan conversar para evitar un impacto en el comercio mundial, pero advierten que nadie ganará en una guerra comercial. Estamos en principio abiertos a mantener el diálogo y la comunicación. Tras la publicación de Donald Trump, el yuan chino cayó a su nivel más bajo en 4 meses. Bueno, pues para este debate de hoy tenemos con nosotros a Carlos Veríssimo, analista en política exterior, que nos atiende desde Montevideo, también Jorge Jaine, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en France 24. Les recuerdo a los telespectadores que estamos en redes sociales como @France24-ES y con el hashtag #ElDebateF24. Nos pueden escuchar también en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Y ahora sí, vamos a empezar ya con nuestros invitados. Me gustaría empezar con Jorge Jaine para preguntarle sobre si creen que esta amenaza de Donald Trump sobre los aranceles es un tiro al palo. Así lo ha denominado el medio estadounidense Político, alegando que lo que busca Donald Trump es más bien presionar que realmente esclarecer que va a poner esos aranceles. Sí, a ver, yo creo lo siguiente, hay toda una teoría que el señor Trump, cuando dice las cosas, no las dice muy en serio y que por lo tanto hay que tomarlas con beneficio de inventario. Yo no estoy tan seguro que ese sea el enfoque correcto. En el primer periodo, él demostró que las cosas que dijo que iba a hacer, muchas de ellas las llevó a cabo, con efectos mixtos, desde luego. Entonces, es importante subrayarlo. Ya no estamos en campaña electoral. Ella ganó la elección. Entonces, estas no son promesas al electorado. Él ya está actuando sobre la realidad. De que efectivamente haya a cabo, veremos. Ya ha actuado con el primer ministro Trudeau, también ha conversado ya con la presidenta Sheinbaum. Vamos a ver. Pero yo quisiera subrayar lo siguiente. El tema de fondo, lo que él está planteando, él quiere disminuir los flujos de fentanil y de migrantes desde estos países. Ahora, no es obvio por qué los aranceles van a contribuir a ello. Yo creo ahí hay un pequeño desfase entre lo que es el objetivo alegado de estas medidas y las medidas que se están anunciando. Entonces, yo creo que es un tema complejo. ¿Cómo se demuestra que efectivamente va a disminuir el flujo de fentanil, que además gran parte, la evidencia nos indica
eso es llevado por ciudadanos estadounidenses, muchas veces en avión, no pasa por la frontera. De manera que es un tema bastante complejo de evaluar. Claro, es algo que dijo ayer la propia Claudia Sheinbaum, que no se trata de punitivismo ni de aumentar los aranceles. Criticó además que, bueno, que parte de lo que Estados Unidos invierte en guerras, en armamento, lo podría invertir pues en la lucha contra el fentanilo, también en invertir en políticas sociales en otros países de América Latina para intentar frenar ese flujo. ¿Concuerda, por tanto, con Claudia Sheinbaum? ¿Necesitaría Estados Unidos otro tipo de políticas no arancelarias para frenar este tipo de problemas? Sí, o sea, por supuesto, el tema es para detener el fentanilo, las medidas que se requieren son muy distintas a imponer aranceles a estos países. Y obviamente también el tema de los flujos migratorios también tiene poco que ver con los aranceles. Entonces yo creo que acá el tema básico es la discrepancia que existe entre las políticas anunciadas en materia de aranceles y los objetivos que realmente tendrían estas políticas. Y eso a mí me parece que genera un cierto ruido que no es claro cómo se va a resolver. Bueno, pues me gustaría trasladarle, por tanto, la pregunta a Carlos Veríssimo. ¿Concuerda, no sé si concuerda con nuestro otro invitado, con el señor Heine, en que no está bromeando Donald Trump y en que puede que los objetivos disocien de los que se han dicho? Concuerdo de que no está bromeando Donald Trump. Suelo ver toda su campaña electoral y en especial el discurso de Detroit para saber que él va a aplicar este tipo de situaciones para con otros países. Indudablemente, capaz que, y también concuerdo, que no tan desmesuradas las amenazas como las que hemos escuchado durante la campaña electoral. 200% de arancel a los autos o carros de fabricación china, no creo que sea algo real, pero fue algo de lo que se habló. No creo que se aplique en ese caso. Lo que estamos viendo hoy es una segunda etapa de todo esto. Él ya ganó, él de alguna forma va a tener que aplicar alguna de sus ideas y fundamentalmente parte de lo que dijo en la campaña lo va a tener que aplicar. Acá hay una nueva modalidad del uso de lo que serían los aranceles. Parecería que todo está relacionado con la ayuda que tienen que tener los países que de alguna forma afectan a la economía norteamericana para con cada una de las situaciones. Ejemplo, China debería ser más cautelosa en la interna de ellos y fundamentalmente en lo que sería el delito de contrabando del fentanilo para con Estados Unidos. Si no, él va a aplicar algún tipo de sanción y en este caso no va a ser una sanción de otro tipo que una sanción de carácter económica por el lado de las tasas o de los aranceles. Esto parecería en algunos casos una solución que es nueva y en otros una amenaza que veremos si realmente llega a buen puerto. Y por otra parte es algo que es muy novedoso y que no se había aplicado hasta ahora. Es muy característico de Donald Trump iniciar caminos nuevos en lo que es las relaciones internacionales. Bueno, pues ya que estamos hablando de fentanilo, hemos hablado también de los autos eléctricos. Voy a comenzar por China, pasamos más adelante a Canadá y México, que aunque todo está relacionado, sí que parecen ser casos diferentes. A China estaría hablando de un impuesto en torno al 10%. Señor Veríssimo, le quería preguntar cómo podría incidir esto en la economía china y cómo podría rebotar en la economía estadounidense, porque el Partido Comunista de China ya ha dicho que ellos van a dar un apoyo legal para contrarrestar el hegemonismo, para salvar los intereses del país y del pueblo. Y le pregunto también si realmente tiene tanta culpa China en este negocio, en que el fentanilo llegue a veces hasta México, de ahí a Estados Unidos, o no tiene tanta culpa realmente. Lo primero, la pregunta es muy buena. La verdad es que no es solo un 10% lo que se le quería aplicar a China. Durante todo el proceso electoral, él anunció mayores tasas o mayores aranceles que el 10% para China. El 10% es lo que él anunció para todos los países por fuera de Estados Unidos. O sea, Europa también tendría, durante la campaña electoral fue así, podría ser aplicada con ese 10%. El mundo tiene que estar, de alguna forma, con precaución a todo lo que está ocurriendo. Ya vemos que Brasil ha tomado las primeras precauciones en ese sentido. Estados Unidos va a cerrar su economía y la va a cerrar del punto de vista de lo que son las tasas o los aumentos de las alícuotas impositivas por la importación. Es una realidad. Después, si China
tiene algunas responsabilidades con el tema del fentanilo. La verdad es que me escapa mucho a mí el proceso. Lo que está buscando Trump en este caso es también de alguna forma una justificación a. Es natural que eso se busque. Él ya lo hemos visto hacer este tipo de prácticas con otras situaciones que después no se han materializado. Recordemos el clásico muro de México. Si se hizo o no se hizo es para otra materia, pero realmente lo anunció en sus amenazas, muchas veces grandilocuentes. En este caso, estoy seguro que algún tipo de tasa o arancel él va a aplicar. Pues le traslado también al señor Heine la pregunta. ¿Cómo cree que puede afectar esto a la economía estadounidense? Y si cree también que podemos estar hablando en este caso concreto de unas palabras muy grandilocuentes, aunque ya ha dicho anteriormente que cree que Donald Trump va muy en serio. Sí, a ver, yo creo que es importante tener presente lo siguiente. Una primera pregunta es, naturalmente, si esto se va a aplicar o no. Y sobre eso yo ya indiqué mi perspectiva. El segundo punto es, supongamos que esto se aplique. ¿Cuál sería el efecto, ¿no? Démonos cuenta que estos tres países representan alrededor de un 40% de las importaciones de los Estados Unidos. Los aranceles que se anuncian tendrían desde luego un primer efecto, que es un efecto inflacionario. Los aranceles son esencialmente un impuesto que se cobra a los consumidores locales. Las empresas que importan productos de México, de Canadá, de China, lo que hacen es pagar, las empresas estadounidenses pagan ese arancel y luego lo trasladan al consumidor. Así funciona esto, y eso lo hemos visto anteriormente en el caso de la primera administración del presidente Trump, en que impuso un arancel, creo que un 50% a las máquinas lavadoras de ropa, y eso significó que el precio de esas máquinas subiera en un 12%. Entonces tenemos antecedentes que así es que funciona esto. Eso es un primer dato que es importante tener presente. El segundo dato a tener presente es que esto también puede tener un efecto muy directo en cosas de consumo tan importantes como son las frutas y las verduras. Estados Unidos importa gran parte de su fruta fresca y su verdura, y gran parte de ello proviene de México. Esto significa que el impacto sobre el bolsillo del consumidor nuevamente sería bastante significativo. Y el tercer punto que yo quisiera subrayar es que el efecto muy negativo que esto tendría sobre el MTEC, sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, acá ya dejemos de lado el tema de la inflación. Centrémonos un poco en la producción. La producción automotriz está fuertemente integrada entre estos tres países. Y cómo funcionan las cadenas de valor hoy día. Esto significa que muchos productos, muchas partes de automóviles, de camiones, pasan por la frontera de México y Estados Unidos y por la frontera de Canadá y Estados Unidos. Muchas veces van a pagar un 25% de arancel cada vez que esos productos pasen por la frontera. Eso significaría un aumento de los costos de los automóviles muy alto. De manera que el tema tiene muchas aristas y muchas complejidades. Claro, de hecho tenemos varios datos. Marcas estadounidenses como Ford, General Motors, también Stellantis, se calcula tienen 7 fábricas en México y, como bien dice el señor Heine, esto forma parte de una cadena que está dentro de este nuevo tratado que se refirmó, se volvió a tratar con Donald Trump en 2020, venía ya de un tratado anterior de 2018 que Donald Trump decía que era el peor tratado que se había firmado nunca. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estas medidas de Donald Trump incluso podrían ir en contra de este tratado. Le pregunto al señor Veríssimo, ¿cree que realmente Canadá y México podrían incluso demandar a Estados Unidos por incumplimiento del tratado? ¿O quizás Donald Trump también está buscando dividir a estos dos países? Porque ayer ya vimos que Canadá se estaba abriendo algún tipo de negociación paralela. Lo que tú decís es lo último, es lo más real que tenemos hoy. Canadá ha tomado una posición totalmente diferente a la mexicana, o por lo menos es ese proceso que estamos viendo en el día de hoy. ¿Es un problema para México? Sí, es un gran problema. Está integrada la industria
no solo automotriz de México con la industria norteamericana, sí lo está. En muchísimas situaciones lo está y está integrada. De alguna forma, Donald Trump tiene que buscar revitalizar su economía. La primera etapa va a crear una espiral inflacionario interno, sí, lo va a crear. Pero de alguna forma él tiene que intentar hacer de que su economía se reactive. Lo que no puede ocurrir más, y voy a un extremo de todo esto, es que en un país como China no sabemos cómo son tratados los efluentes o todo lo que tenga que ver con el tema de impacto medioambiental, porque no se sabe cómo son tratados, que las leyes laborales sean leyes laborales muy débiles, que las personas tengan unas condiciones que algunas veces no son las más adecuadas, y del otro lado del mostrador en Estados Unidos, lo ambiental, lo económico y fundamentalmente lo laboral tiene una prioridad importante. Eso hace indudablemente que el país sea más caro. Entonces, de alguna forma sabemos bien que en muchos casos China subvenciona parte de lo que sería su industria. Algo él tiene que hacer para salir de esta espiral, donde de un lado vemos derechos a los seres humanos, derechos laborales, derechos medioambientales realmente firmes, fuertes, llevados adelante por cortes independientes, por una justicia totalmente diferente frente a un país que carece de la totalidad de lo que les acabo de decir. ¿Y qué se podría hacer en ese caso? Porque si estamos diciendo que es peligroso poner aranceles por lo que puede suponer también para la inflación en Estados Unidos, hay varios estudios que señalan que efectivamente la inflación podría crecer muchísimo, la economía de crecer, y precisamente parece una de las razones por las que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Pero entonces, ¿qué solución hay? Realmente la solución hoy por hoy es bastante difícil. Esto es como aquella víbora que se va comiendo su propia cola. En algún momento él tiene que cortar la importación de países que tengan algún tipo de dumping o situaciones que no son las correctas para con lo laboral y lo medioambiental. Eso tiene que ocurrir. De alguna forma él tiene que fomentar la industrialización. Todo parecería que él debería pasar a otra etapa. Aranceles y al mismo momento intentar de alguna forma abrir su economía y su país a que empresas nuevas, tanto europeas como sudamericanas, puedan instalarse y desarrollar la tecnología ahí. Lo estamos viendo con los semiconductores taiwaneses en este momento, que es otro de los ítems interesantes de estudiar en todo este proceso que Trump está llevando adelante con el tema de aranceles y guerra económica. Bueno, pues el señor Heine conoce bien China porque fue allí también embajador de Chile. Le quería preguntar si efectivamente lo que nos señala el señor Veríssimo sigue siendo así, un país en el que hay menos derechos laborales, en el que los estándares ambientales no son desde luego los que puedan tener Europa o Estados Unidos, y trasladarle también la pregunta, ¿qué se podría hacer en ese caso? A ver, yo quisiera decir lo siguiente. El tema que tenemos que ver es, miremos las experiencias anteriores, lo que ha ocurrido. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el primer gobierno del presidente Trump? Que él le impuso aranceles a los productos chinos. Muy bien, ¿qué hizo China? Le impuso a su vez aranceles a productos estadounidenses, sobre todo productos agrícolas como soya y otros. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el gobierno de Estados Unidos tuvo que traspasarle $12.000 millones a los agricultores estadounidenses por su pérdida de mercado. O sea, es una proposición que realmente no llega a ninguna parte. Ahora, en cuanto a las medidas en relación a China. China es un país, es la segunda economía más grande del mundo. Las proyecciones indican que para el año 2030 va a ser la mayor economía del mundo. Entonces yo creo que es importante tener presente eso y el grado al cual las economías de Estados Unidos y de China están profundamente imbricadas y tienen un comercio bilateral, estamos hablando de $600.000 millones. Eso no va a cambiar. La noción de que esto de alguna manera se puede ambas se pueden desacoplar. La verdad es que eso no va a ninguna parte. Entonces, una medida realista es entender que estas dos economías, que representan más del 40% del Producto Mundial, están fuertemente entrelazadas y que tienen que hacer negocios entre ellos y llegar a acuerdos. Yo creo que ese es el único camino. La noción de que de alguna manera estas economías se pueden desacoplar, me parece que es una noción profundamente poco realista. Claro. Bueno, ya por cerrar el tema China, hay algunos expertos, algunos estudios que señalan también una posibilidad, y es que si llegaran los aranceles, China podría devaluar a propósito su moneda para que fuera más competitiva respecto al dólar. Es una jugada arriesgada, pero sigo con el señor Heine, creo que podría ocurrir y volvemos después al señor Veríssimo.
Claro, yo creo que perfectamente podría ocurrir. Eso es algo de que China lo tiene dentro de su, podríamos decir, arsenal de medidas económicas. Y ese es el problema con entrar en este juego de las tarifas, que es un juego que altera profundamente el mercado, altera profundamente cómo funciona la oferta y la demanda, y tiene todo tipo de externalidades negativas. Otro tipo de externalidad negativa es que al imponer tarifas sobre ciertos productos y para ciertos países, se abre todo un tema que tiene que ver con el lobby. Ciertas empresas comienzan a hacer presión para que sus productos no sean afectados y se termina favoreciendo algunas por sobre otras. Entonces, yo creo que este es un juego extremadamente peligroso y mi deseo sería de que efectivamente estos sean solo amenazas, porque si no vamos a entrar en un terreno muy pantanoso. Pero me temo de que, como ha dicho el señor Trump, su palabra favorita son aranceles. Si eso es así, vamos a ver más de ello. Y además hay otro tema que es muy interesante, que es el siguiente. Para el señor Trump, los aranceles tienen la ventaja de que los puede imponer él por sí solo. Él firma en su despacho en la Casa Blanca, claro, y se establece el arancel. En cambio, si es que tiene que entrar con otro tipo de medidas, tiene que negociar con el Congreso, con el Senado, la Cámara de Representantes, todo lo cual se hace más complicado. En cambio, el imponer aranceles en el sistema legal norteamericano lo puede hacer el presidente sin preguntarle a nadie, claro, y eso le encanta a él. Claro, aunque ahora realmente incluso tienen mayor facilidad en general porque tienen mayoría en el Senado también y en la Cámara de Representantes. Le traslado también al señor Veríssimo la pregunta. ¿Cree que se podría dar esta posibilidad de una devaluación de la moneda china para ser más competitivo con el dólar? Totalmente, se puede dar una devaluación de la moneda china cuando China lo quiera y lo necesite. No va a tener manifestaciones internas de ninguna forma. Ya lo vemos ahora con algunos de sus escándalos desde el punto de vista inmobiliario. Las manifestaciones fueron muy pocas en este caso y todas muy sujetadas. China tiene un control total sobre su población, puede hacer lo que quiera y asumir cualquier tipo de riesgos en esta guerra que vamos a, indudablemente la vamos a vivir. Esto es algo que no podemos decir que no se va a dar, se va a dar. Estoy de acuerdo, Trump va a firmar aranceles, lo va a firmar, lo va a mostrar como una de sus prerrogativas. Lo va a hacer, indudablemente lo va a hacer. ¿Cómo va a responder China a todo esto? Para mí va a intentar fomentar el comercio con Latinoamérica, Europa a intentar algo mucho más en Asia. De alguna forma, también el mundo tiene que llamarse a ver que estamos globalizados. Los delitos medioambientales que hace un país tienen que ser condenados por todos nosotros. No podemos entrar en una agenda verde donde todo sea eléctrico, baterías de litio y paneles fotovoltaicos en un país que no controla para nada el tratamiento del litio, para nada el tratamiento de vías y para nada el tema medioambiental como lo es China. Hay una incongruencia mundial en la que estamos llevando a cabo y me parece que Estados Unidos lo que está haciendo es protegiendo su industria de baterías, su industria de automotora eléctrica, porque sabe que en definitiva no va a afectar el medio ambiente, un medio ambiente donde vivimos todos, chinos, uruguayos, chilenos y norteamericanos. Claro. Bueno, pues quería ir al tema ya de México y Canadá, volver a este tema, partiendo de la base de que ustedes creen, y parte de los expertos también fuera de este espacio creen que podría ir muy en serio. Tanto Canadá como México han lanzado contraofensivas, porque también Claudia Sheinbaum ha dicho que a un arancel le podría seguir un otro arancel por parte de México, que esto, sin embargo, sería malo para las dos economías. Y Canadá dejó caer que bueno, el 60% de las exportaciones, de las importaciones de petróleo de Estados Unidos vienen de su vecino del norte. ¿Creen, vamos a empezar por Canadá, que podría llegar a darse este escenario? Sigo con el señor Veríssimo, que corten o que pongan algún tipo de arancel extra a las importaciones o exportaciones, en este caso, de petróleo, porque es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. También está buscando a través del fracking cómo autofinanciarse, porque depende mucho del exterior. Con todo respeto a muchos de los analistas que he escuchado y he leído en estos días, para mí lo de Canadá no va a pasar de este tema. Para lo de Canadá va a quedar en esto nada más, con una especie de llamada de atención para que de alguna forma ellos reaccionaran. Es mucha la relación que tienen los canadienses con Norteamérica, no solo en el petróleo, sino con una gran cantidad de componentes que van en la industria petroquímica, química y de entre los dos países. Realmente también no parecía que la misma proporción
de violencia que puede ser generada por el tema del narcotráfico mexicano hubiera habido desde el lado canadiense. Y por otra parte, entendámonos bien, hay una cierta relación entre esa frontera que es tan grande y tan frondosa que no es tan conflictiva como la mexicana. ¿Hay algo de incluir a los dos para no dejar a México solo? Podría ser. Algunos han pensado en eso. Estoy ciertamente con esa opción, por lo menos en la cabeza. Realmente México sé que debe estar preocupado con el proceso que se está dando. ¿Cómo va a reaccionar? Y me parece que de alguna forma el poner las barbas en remojo de que algunas zonas de México no sean controladas por organizaciones que no están dentro de la ley, es algo que el gobierno central se tiene que, de una vez por todas, ponerlo como regla. Y es lo que intenta hacer Estados Unidos de una forma un tanto extraña o fuera de lo común. Eso es lo que está intentando hacer. Pero bueno, es un llamado de la atención. Todo el mundo sabe lo que sucede dentro de México y Estados Unidos lo llama la atención del punto de vista de aranceles y cerrar un poco la economía. Pues vuelvo con el señor Heine, si coincide en que estas palabras de Canadá suenan demasiado gruesas como para que después puedan ocurrir, y también irá las palabras de Claudia Sheinbaum. Finalmente serían las dos economías las que salieran realmente pues mal paradas de esta posible guerra de aranceles, pero hay un dato: en torno al 16% de las exportaciones de Estados Unidos se hacen con con los Estados Unidos de México. Sí, de hecho, podría salir quizás peor parado Estados Unidos que México. O sea, en esta guerra tiene más que ganar México que Estados Unidos. A ver, yo creo que esta es una guerra en que, si se llega a dar una guerra comercial, en que ambas partes pierden. O sea, por volver al tema de todo lo que son los productos agrícolas, Estados Unidos no solo importa gran parte de su fruta fresca y de su verdura de México, sino que también añadamos a esto lo siguiente: gran parte de la producción agrícola dentro de los Estados Unidos, particularmente el estado de California, que yo conozco muy bien, habiendo vivido muchos años allí, es recolectado por trabajadores agrícolas, muchos de los cuales son indocumentados. Se calcula que alrededor de la mitad de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son indocumentados, muchos de ellos mexicanos. ¿Qué va a pasar con eso si es que, aparte de los aranceles, se comienza a deportar a esta fuerza de trabajo? Entonces tendríamos una especie de doble golpe sobre lo que es el consumo de frutas y verduras en los Estados Unidos. De manera que yo creo que estamos entrando acá, esto se está abriendo una caja de Pandora realmente muy grande. Y respecto al tema de Canadá, yo quisiera decir lo siguiente: a mí me parece que las expresiones de Canadá, particularmente el líder de la oposición, el líder del Partido Conservador, señalando que esta es la ocasión para que expulsar a México del Tratado de Libre Comercio que existe entre los tres países, el TEMEC, y que Canadá lo que quiere hacer es quedarse solo con Estados Unidos, me parece algo extremadamente inoportuno y que además no va a ninguna parte. México es un país mucho más grande y mucho más significativo para Estados Unidos que lo que es Canadá. Entonces, la noción de que expulsar a México con ocasión de todo esto sea una buena medida, una buena proposición, me parece algo realmente desafortunado. Lo que tienen que hacer los tres países es ponerse de acuerdo y seguir haciendo funcionar este tratado de comercial que ha traído muchos beneficios para los tres países, produciendo integración económica, y que ha traído mucho progreso para los tres países. Bueno, creo que Carlos Veríssimo tenía algún apunte sobre lo que estábamos tratando también anteriormente, y me gustaría ya abrir el debate también al tema de la migración, porque como bien ha apuntado Jorge Heine, bueno, los datos también apuntan a que ha sido la migración en parte irregular o en buena parte irregular la que ha permitido que dentro de la inflación que ha tenido Estados Unidos en los últimos años se haya mantenido en una cierta estabilidad, no haya ido más allá. Porque claro, pasa que hay población estadounidense que no quiere hacer ciertos trabajos. Estoy de acuerdo de alguna forma que la migración para mí no es uno de los problemas que Estados Unidos debe tomar en el día de hoy. La deportación masiva me parece una cosa que es incongruente, además es incorrecta para la economía norteamericana del día de hoy. Lo que hace Trump con todo esto, ¿dónde estaría la ventaja de lo que él hace, de lo que él está haciendo? Es poner el tema sobre la mesa. En ese caso,
a diferencia de otros gobiernos de Estados Unidos, él tiene el valor de poner el tema sobre la mesa. El tema del fentanilo lo pone arriba de la mesa y directamente dice de dónde podría estar la fuente. Naturalmente después hay que comprobarlo. El tema de lo que sería la droga, los cárteles, la migración por coyotes de México, también lo pone arriba de la mesa. Al menos él toma esa actitud. Hoy vemos que el gobierno de México está de alguna forma recapitulando y recapacitando en todo esto. Lo que no podemos tener es apatía de los gobernantes mexicanos en este caso. Hay una diferencia muy importante entre el mexicano y el gobierno de México. Deportar mexicanos o cualquier latinoamericano por indocumentados me parecería una práctica que además lo único que va a hacer es enlentecer la economía norteamericana. Es gente que fue a trabajar, a vivir en paz, es gente de familia, es totalmente diferente. Otra cosa son las omisiones permanentes del gobierno de México para con sus deberes en lo interno y en lo externo para algunos de los sectores de que realmente viven de la violencia y han creado bolsones dentro de México donde están autogobernados por ellos mismos. Trump tiene ese valor de poner el tema arriba de la mesa y de alguna forma es interesante. Bueno, pues estamos llegando ya hacia el final de este debate. Me gustaría ya ir cerrando con una pregunta que casi ha estado flotando aquí en el aire y es el hecho de que, bueno, Donald Trump al menos patea el tablero con estas medidas que, bueno, al menos advierte que puede tomar. Entonces voy con Carlos Veríssimo. Quizás lo que está intentando Donald Trump es simplemente que se hable de Donald Trump, que Estados Unidos vuelva a tomar la iniciativa. Me parece que a diferencia de Biden, que de alguna forma aplicó algún tipo de tasas, pero tasas un tanto diferenciales y que no eran significativas, Trump es un hombre de protagonismo, es un hombre mediático, es un hombre que le gusta ser el centro. Con el tema de las tasas es muy agradable para muchos norteamericanos. En los que son los estados o lugares donde fueron muy industrializados, es una palabra que les cae muy bien y muy correctamente. Indudablemente va a sufrir el norteamericano en la primera etapa de todo esto, sí, lo va a sufrir, pero también lo están sufriendo día a día en una economía que se les va cayendo por no estar industrializada al 100%. Ellos de alguna forma tienen que revertir parte de lo que sería su producción, que creo que es la intención del presidente actualmente. El otro camino, que fue el que se ensayó hasta ahora, me parece que no les ha dado el resultado necesario como para que Estados Unidos pueda lograr el florecimiento, al menos que Trump les está prometiendo y les prometió en la campaña electoral. Bueno, pues ya para terminar, le doy la palabra al señor Heine, por si tiene algún comentario respecto a lo que dice el señor Veríssimo y también para hacerle esta pregunta. ¿Está pateando el tablero Donald Trump para que Estados Unidos vuelva a tomar la iniciativa? No, de que está pateando el tablero, está pateando el tablero. La pregunta es la siguiente: si es que las medidas que él va a tomar van a tener un efecto positivo o van a tener un efecto negativo. Yo acá tengo un matiz con mi colega panelista. La economía norteamericana en el curso de los últimos años ha tenido un desempeño notable, mucho mejor que el desempeño europeo, mucho mejor que el desempeño en muchos otros países. El Economist sacó una portada diciendo que la economía de los Estados Unidos es la envidia del mundo. Pero aquí esta noción de que la economía de Estados Unidos de alguna manera está tirando para abajo. No es así. La economía norteamericana ha tenido un gran desempeño. La tasa de desempleo está a niveles bajos, está hablando de un 3-4% de desempleo, niveles nunca vistos, y ha estado creciendo a tasa muy alta. La pregunta que hay que hacer es si esta economía, que está en buen estado, va a sufrir un gran frenazo debido a estas medidas que se están anunciando. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo creo que hay una reacción del gobierno del presidente Trump para evitar que estas medidas que pueden tener efectos tan negativos, que anteriormente, por la inflación, por el efecto también de la retaliación y también por el efecto en la producción que se puede producir, en el caso de la industria automotriz, con medidas de este tipo que pueden llevarla a una baja muy grande. Las acciones de General Motors bajaron un 9% después de los anuncios de estos aranceles por parte del presidente Trump. Claro. De manera que yo creo que hay un gran signo de interrogación respecto de qué es lo que va a ocurrir con la economía de Estados Unidos, que hasta ahora tiene un desempeño muy positivo. Claro.
Pues con esos signos de interrogación nos vamos a despedir. Desde luego, a partir del día 20 de enero se empezará todo a esclarecer un poquito más después de las palabras de Donald Trump. Jorge Jaine, ha sido un placer estar con usted aquí en France 24 hoy. Gracias. También, Carlos Veríssimo, ha sido un placer estar con usted aquí en este debate de France 24. El placer ha sido mío y un saludo al panelista y muchas gracias a ustedes. Pues un saludo para los dos y un saludo también para nuestra audiencia. Esperamos que hayan podido disfrutar este debate. Nosotros nos vamos ya, pero saben que enseguida estamos con más información. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.